Bueno, ¿cómo son los folículos ováricos? Cada folículo consta de un ovocito recubierto por un grupo de células. Y a su vez, esas células que recubren al ovocito forman una membrana basal y por fuera de esa membrana basal hay células estromáticas que van a recubrir a cada folículo y van a tener una relación bastante particular según el estadio de folículo del cual estemos hablando. Hay una clasificación grande de los folículos que los divide en dos grupos, preantrales y antrales, según tengan o no una laguna de glucosaminoglicanos producidos por las mismas células de la granulosa que van a rodear al ovocito. Pero hay otra clasificación que es la que más se usa, que la divide en cuatro grupos. Folículos primordiales, que son estos folículos pequeños, que hay un ovocito que mide aproximadamente 25, 30 micras y todo el folículo mide entre 35 y 50 micras. Acá dice 50 micras, quizás está un poquito exagerado, pero consiste en un ovocito recubierto por una capa de células planas, ¿sí? Como que está ahí en reposo, se llama folículo primordial y son los más abundantes. Algunos folículos empiezan a crecer y forman lo que se llama el folículo primario avanzado, donde las células que rodean al folículo ya dejan de ser planas y empiezan a ser poliédricas y se forma un estrato granuloso, es decir, se estratifican. Luego ya tenemos los folículos que algunos libros los denominan antrales, también lo podríamos llamar secundario, que es cuando se empiezan a formar estos antros, estas lagunas de glucosaminoglicanos. Y por último tenemos el folículo maduro que está preparado para la ovulación. Fíjense que mide 20 milímetros, o sea, es visible a simple vista, es muy grande y también, por supuesto, ha crecido el ovocito. Algunos libros dicen 150 micras, otros dicen 200 micras, pero hay un gran crecimiento, no solo del folículo, fíjense, de 50 micras a 20 milímetros, es un crecimiento impresionante, sino también hay un crecimiento de unas 10 veces el tamaño del ovocito. Continuamos. Bueno, vamos a ver entonces en detalle cada uno de los folículos. Los folículos primordiales consisten en un ovocito que está detenido en profase 1 de la primera división meiótica, eso ya lo vamos a ver, y está rodeado por una capa simple de células planas. Por fuera de esa capa simple de células planas hay una membrana basal y por fuera están las células del estroma, que ya vamos a ver después cómo se van vinculando con el folículo. Dentro del citoplasma del ovocito, esta es una célula muy particular y acá presten atención, tenemos estructuras, bueno, por supuesto que tenemos el núcleo, que como les decía está detenido en la fase 1 de la primera división meiótica, o sea que acá tiene los 46 cromosomas con dos cadenas de ADN cada uno, con dos cromátides hermanas cada uno, y se forman algunas estructuras muy particulares. La primera se llama cuerpo de Balbiani, que constituye una acumulación de organelas membranosas, como que se va preparando para, en el momento de la fecundación, cuando se tenga que formar la mórula, que se divide muy rápidamente, ya todas estas organelas se puedan distribuir. Entonces tiene mucho retículo endoplásmico rugoso, mucho complejo de Golgi, muchos lisosomas, retículo endoplásmico liso también. Algunos libros dicen que el cuerpo de Balbiani son solo cisternas del complejo de Golgi y otros incluyen el resto de las organelas. Lo más lógico es que sean varias organelas, incluso acumulación también de mitocondrias. Por otro lado, hay otras estructuras muy particulares que se llaman laminillas anulares. Esas laminillas anulares consisten en membrana nuclear. Son acumulaciones de membrana nuclear. Ustedes saben que la membrana nuclear es muy particular porque es una doble membrana que tiene unos poros muy específicos por donde entra, por ejemplo, entra y sale el ADN, el ARN ribosomal, el ARN mensajero, todas las proteínas que tienen que llegar al núcleo y salir del núcleo, etcétera. Bueno, entonces se empieza a sintetizar membrana nuclear y se acumula en distintas partes del citoplasma, generalmente periféricas, y eso se llama laminillas anulares porque forman como un anillo, ¿ven? Acá tienen un poquito, acá se van formando como un anillo en la periferia del citoplasma del ovocito. Y por último, es interesante que hay una gran cantidad de mitocondrias esferoidales. ¿Sí? Son como pequeñas mitocondrias esferoidales y
un tema que tienen que saber es que la nueva vida, en el caso de que se produzca la fecundación, todas las mitocondrias del organismo son heredadas de esta célula, es decir, la madre aporta todas las mitocondrias a la nueva vida. Continuamos. Los folículos primarios. Algunos folículos comienzan un proceso de crecimiento, de desarrollo. Entonces, lo primero que ocurre en esos folículos es que las células que formaban un epitelio plano, simple, empiezan a crecer, se tornan poliédricas, cúbicas. Y además empiezan a sintetizar y a secretar una estructura extracelular que se va a ubicar entre la membrana plasmática del ovocito y estas células foliculares. Esta estructura se llama membrana pelúcida y es muy importante en el proceso de fecundación. Entre la membrana pelúcida, o a través de la membrana pelúcida, mejor dicho, va a haber prolongaciones, microvellosidades de estas células que van a continuar su contacto con el ovocito. Esto ya lo vamos a ver, no es que separa completamente a las células foliculares del ovocito, pero sí forma una estructura de glucoproteínas que es muy importante, como les decía, en el proceso de fecundación y que es muy paz positiva, es muy visible en el microscopio óptico si la teñimos con la tinción de paz. Bueno, la membrana basal de las células foliculares sigue existiendo y comienza la interrelación con las células del estroma que a medida que el folículo crezca van a evolucionar para formar en los folículos de mayor tamaño la estructura que va a producir las hormonas sexuales. Entonces tenemos el ovocito rodeado ya por la membrana pelúcida en formación, luego las células foliculares que si bien siguen siendo una capa simple, aunque puede estar mínimamente estratificada, ya no son planas sino que son cúbicas, y luego sigue existiendo la membrana basal y ya comienzan las células del estroma a interrelacionarse, a unirse a esta estructura folicular. Acá vemos lo mismo en un corte con hematoxilina y eosina. Observen que el núcleo del ovocito sigue estando central, hay una capa de células cúbicas, se alcanza a ver en algunas partes esta estructura de separación, que es la membrana pelúcida, y luego ya vamos a ver cómo algunas células que es lo que se llama la teca, es decir, las células del estroma, empiezan a vincularse y a rodear al folículo. Continuamos. Vamos a explicar ahora en qué consiste un folículo primario avanzado. O sea, todavía no alcanza a ser un folículo secundario porque no se ha formado el antro, pero lo que era una capa simple de células foliculares ya deja de llamarse células foliculares y empieza a llamarse células de la granulosa. O sea, son las mismas células pero cambian de nombre, ya en el folículo primario avanzado. Y forman, como su nombre lo indica, un estrato. ¿Por qué? Porque se estratifican. Ese estrato se llama estrato granuloso. Obviamente que esto hay una continuidad, entonces usted tiene que comprender esa continuidad. Bueno, si en vez de haber una capa simple de células, ya podemos ver varias capas, entonces vamos a decir que es un folículo primario avanzado. Vamos a nombrar estas células como células de la granulosa y las estructuras que vamos a ver van a ser las mismas. Vamos a ver el ovocito, el núcleo ya empieza a desplazarse hacia uno de los polos. Se ve con más claridad la membrana pelúcida. Acá tenemos el dibujo a gran aumento. Esto si lo vemos en microscopía electrónica vamos a ver que hay microvellosidades de las células de la granulosa que atraviesan la membrana pelúcida y entran en íntimo contacto con la membrana del ovocito, a la cual están unidas por uniones nexo y también están unidas entre sí por uniones nexo. Y bueno, lo que se ve en el dibujo es un gran número de mitosis, porque este es un folículo en pleno crecimiento, entonces esta estratificación va creciendo y ya van a empezar a formarse las lagunas que van a dar origen al folículo secundario. Luego tenemos la membrana basal, como siempre, y por fuera de la membrana basal ya vemos cómo se acumulan las células que van a rodear a esta parte interna del folículo, formando lo que se llama la teca interna. La teca interna tiene una gran vinculación con la síntesis de hormonas, como vamos a ver
en la siguiente diapositiva, y por fuera de esa teca interna hay una teca externa que ya sí es tejido conectivo propiamente dicho, con células musculares, etc. Vamos a explicar entonces con un poquito más de detalle este asunto de la teca interna y la teca externa. La más importante desde el punto de vista funcional es la teca interna, que confusamente algunos libros la llaman también teca granulosa, pero no nos tenemos que confundir. La granulosa es la estructura de células que está por dentro de esta lámina basal en contacto con el ovocito. Y por fuera de la lámina basal vamos a encontrar las células del estroma, que un grupo de ellas se empiezan a diferenciar, ya dejan de ser estroma para convertirse en una estructura parenquimatosa. Estas células tienen receptores para la hormona luteinizante y, como les decía, se empiezan a diferenciar cuando el folículo crece. Por supuesto que esto pasa todo en la pubertad, cuando hay folículos que empiezan a crecer estimuladas por la adenohipófisis, por el eje hipotálamo hipofisario que regula el ciclo sexual. Entonces, como les decía, un grupo de células que están rodeando por fuera el folículo, que estaban en el estroma, comienzan a diferenciarse y se convierten en células productoras de hormonas esteroides. Concretamente, producen un esteroide que se llama androstenediona. Esto, si se quieren sacar un 10, lo pueden saber, sino con que sepan que son las productoras en conjunto con las células de la granulosa de las hormonas sexuales, es suficiente. Pero hay una coordinación. Las células de la teca interna producen la androstenediona, que luego difunde a través de la membrana basal hacia las células de la granulosa, que la convierten en las hormonas sexuales maduras, estradiol y estrógeno. Por fuera de la teca interna continúa existiendo una teca externa, que son un grupo de células de músculo liso, fibrocitos y, por supuesto, hay colágeno, elastina, y hay tejido conectivo. A través de la teca externa difunden los vasos que se capilarizan y nutren muy fuertemente a la teca interna. Fíjense la cantidad de vasos sanguíneos que hay, porque como todo órgano endocrino está muy vascularizado y además tiene que nutrir a todo el folículo que, como ustedes pueden ver, por dentro de la lámina basal ya no tiene vasos. Así que el rol de la teca interna es la producción de androstenediona y albergar una gran vascularización para la producción de hormonas y para la nutrición del folículo. Continuamos. Vamos a describir entonces con un poquito más de detalle los folículos secundarios. Uno de los temas para aclarar es que en algunos libros también lo llaman folículo primario vesiculoso, pero esto lleva a confusión. Nosotros, si ya tiene antro, lo vamos a llamar folículo secundario. Obviamente que este es un folículo en crecimiento, que esto es un proceso dinámico, pero cuando ya se forma el antro, dejamos de hablar de folículo primario avanzado y ya empezamos a hablar de folículo secundario o folículo antral inicial. Obviamente es de mayor tamaño que los folículos primarios y la característica es que comienza justamente la formación del antro y de los cuerpos de Karl-Exner, que son justamente secreciones celulares con una gran acumulación de glucosaminoglicanos muy pas positivos, es decir, son como mini lagunitas que van a dar posteriormente origen a la formación del antro. Acá vemos una, por acá, bueno, no importa, esto no es muy importante, pero para que no dejen de saber que son los cuerpos de Karl-Exner que se mencionan por todos lados. Entonces, ¿qué hay en el antro? Bueno, hay muchísimos glucosaminoglicanos, ácido hialurónico, y lo interesante es que es muy pas positivo, es como un gel que se está formando ahí y que va a proteger, a recubrir al ovocito. Vamos a ver cómo este antro se va a ir desarrollando. Por otro lado, se ve con toda claridad el estrato granuloso y ya en un folículo secundario se va a distinguir con bastante claridad, incluso en un corte. Este es un corte que no salió muy bien la foto, está bastante agrandado por mí, entonces no tiene mucha definición, pero fíjense cómo hay unas células rodeando el folículo que ya tienen una característica de un citoplasma pálido, que son células más poliédricas, menos fusiformes de lo que eran las células normalmente del estroma, y estas son células obviamente
como les decía antes, las células productoras de androstenediona son las células de la teca interna. Y por fuera ya sí vemos una estructura que, si bien tiene un componente celular, de células de músculo liso, de fibrocitos, etc., ya va a tener más colágeno, más elastina, y se corresponde, por supuesto, con la teca externa. Entonces, en un folículo secundario podemos distinguir bien todas las estructuras. Distinguimos el ovocito, distinguimos el antro en formación, distinguimos el estrato granuloso, y por fuera de él vemos cómo se ve claramente el límite, porque las células externas forman una estructura bien unida a la membrana basal, y por fuera de esa membrana basal, que acá no se ve, por supuesto, ya empieza a haber una acumulación de un tipo celular que antes no notábamos, con un citoplasma pálido, típico de las células productoras de esteroides, que forman la teca interna y por fuera la teca externa. Continuamos. Bueno, y por último tenemos lo que llamamos el folículo de De Graaf, en homenaje a la persona que los describió por primera vez, también llamado folículo maduro o folículo terciario. En síntesis, es el folículo que ya está listo para producir la ovulación. Fíjense cómo se ha desplazado el ovocito hacia un polo del folículo. Sigue estando rodeado por células de la granulosa que forman una estructura que se llama el cúmulo ovóforo, que es lo que lo mantiene unido al resto del folículo, y las células que rodean al ovocito en sí van a formar lo que se llama la corona radiata. Ustedes imagínense que esto ya es una estructura macroscópica, puede medir hasta varios milímetros, como vimos antes, y el antro ya ocupa la gran mayoría del folículo. Fíjense que también es fácil de distinguir la teca interna, la teca externa por fuera de la misma, y fíjense cómo la acumulación de células sobre la membrana basal muestran una clara separación entre lo que es el estrato granuloso, que está distinguido con las letras SG, y la teca interna. Bueno, este es el folículo maduro, que es el folículo preparado para producir la ovulación. Continuamos.